Buon pomeriggio a tutti. Sostegno a distanza, io protagonista nel mio paese. Oggi siamo qui per raccontare, attraverso la voce di alcuni dei protagonisti, come una modalità semplice di aiuto può cambiare la vita delle persone e generare un impatto positivo non solo nei paesi dove questo avviene, ma in tutti coloro che sono coinvolti. Ocurre, sí, ¿no? En todos los países donde esto ocurre. Es una forma simple, al alcance de todos, que hoy queremos intentar contar a través de la voz y de la experiencia de todos sus protagonistas. Se los presento enseguida. Estamos hablando de Ros Buzinge, que muchos de ustedes conocen. Ros Buzinge è la direttrice del Meeting. Ros Buzinge es la directora del Meeting Point International, una ONG ugandesa que nació en 1993, que trabaja en el Islam en las chabolas de Kampala y que con el respaldo de AFSI ayuda a casi 1.300 niños y jóvenes gracias al apoyo a distancia. Después tenemos también a Lamas Maya. Lamas Maya viene de Kenia, tiene 17 años y frecuenta la Cardinal Otunga, es decir, una escuela secundaria de Nairobi. Nos hablará de su experiencia de chico que sobrevive gracias al apoyo a distancia. A continuación, Damiano Tomasi. No hace falta presentar al presidente de la Asociación Italiana Calciatori, que junto con nosotros de AFSI está realizando un proyecto en Uganda del que nos hablará más tarde, de forma que podamos entender cómo también el deporte puede contribuir a crear crecimiento en las personas y en los jóvenes. Además, también contamos con la presencia de Massimo Favilli, el director Socios y Comunicación Unicop Tirreno. Hablamos de una gran presencia y realidad empresarial. Ya desde hace 18 años, 2001, respalda a muchísimos jóvenes en todos los países del mundo. Y finalmente, Giorgio Vittadini, el presidente de la Fundación en pro de la subsidiariedad, que nos ayudará a entender el verdadero significado del apoyo a distancia y que ha deseado muchísimo este encuentro para poder hablar y compartir su experiencia, sobre todo en esta época histórica. Vamos a empezar con un video de 1 minuto y medio para que sepan qué significa el apoyo a distancia. Hoy para Giussi es un día especial, ya que ha recibido una nueva sorpresa por parte de Tabita. Se trata de uno de los numerosos momentos que desde hace 3 años comparten como única familia. El pasado para ella fue muy difícil, inseguridades, miedo, pero gracias al apoyo a distancia de Giussi todo ha cambiado. Ahora ella va al colegio y para ella ha comenzado una historia diferente, porque ella sabe que sus sueños tienen una posibilidad y puede aprender. Pero todavía muchos son los niños que necesitan todavía ser ayudados. AFSI trabaja para construir un mundo en el que los niños puedan ser protagonistas de su presente y de su porvenir. AFSI trabaja en todo el mundo al lado de los niños. Tú también puedes ayudar a un niño para que crezca y crea en sí mismo. Empecé la experiencia del apoyo a distancia con 2 niños del colegio Luigi Giussani Primary de Kampala. Y verlos llegar por la mañana
con sus uniformes en orden en la medida de lo posible, pero sobre todo con una sonrisa y con la alegría de empezar un nuevo día al colegio, me ha dado una razón auténtica para seguir apoyando. Tú también puedes cambiar el destino de Rita, Yara, Hassan y muchos más. Nunca vivimos demasiado lejos para encontrar al otro. Apoya a un niño a distancia con AFSI ahora. Quisiera empezar a partir de Lamas. ¿Puede, por favor, contarnos su experiencia? ¿Qué ha significado para usted el apoyo a distancia en estos años en los que ha podido cursar el colegio? ¿Qué significa tu camino escolar, tus estudios? Lamas, sabemos que habla inglés, entonces vamos a escuchar la traducción. So, ladies and gentlemen, good evening. Señoras y señores, estoy muy contento de estar aquí en Rimini y estoy muy contento por poder vivir y experimentar esta amistad. Hoy quisiera hablarles de mi experiencia en AFSI y sobre todo de mi formación. Me llamo Lamas Maya, soy de Kenia, Nairobi, y justamente del barrio de Chabolas de Kibera. No fue fácil, pero para ningún niño de Kibera es fácil, debido al entorno negativo. En Kibera hay condiciones higiénicas y sanitarias muy escasas debido a problemas de agua y alimentación. Por tanto, no fue nada fácil y puedo decirlo con toda sinceridad. Nací en Kibera y comencé a cursar un colegio público de aquella zona en el barrio de Chabolas. Mi época de formación en el colegio no fue fácil debido a los castigos que se dan a los niños. Hay profesores muy rígidos y un entorno educativo muy escaso. Entonces, todo ello tuvo un impacto negativo en mis resultados escolares. Nunca respondía a las preguntas durante la clase. Nunca planteaba preguntas, ni siquiera me interesaba en lo que no conocía. Debido a ello, mis resultados eran escasos y fue así hasta el 5º año del colegio. En Kenia, en este año, hay que hacer un examen para seguir estudiando los 3 años siguientes. Entonces yo estaba muy preocupado porque en Kenia, para ser un buen estudiante, hay que alcanzar una puntuación de por lo menos 250 de 500 y yo solo alcanzaba 150 como mucho. Entonces mis padres estaban muy preocupados. Entonces comenzamos a pensar en cómo podíamos organizar la formación, ya que estaba perdiendo cualquier esperanza con respecto a la educación. Quería abandonarlo todo, tirar la toalla. Me quería convertir simplemente en un chico ahí tirado en el barrio de Chabolas, sin futuro, pero debido al espíritu y a la esperanza de mi mamá, yo seguí estudiando. Mi mamá encontró un colegio en Kibera que se llama Paradise y es un entorno positivo. Entonces las personas en Kibera lo llaman Little Prince Paradise. Este es el nombre del colegio, ¿no? Lo llaman así. Entonces todos los niños en Kibera quieren cursar en aquel colegio. Entonces mi mamá pensó en cómo podía darme la posibilidad de forma que yo pudiese ir a aquel colegio. Entonces habló con Anthony, el director de la escuela de aquel entonces,
Y gracias a Dios, a un milagro, yo conseguí obtener una entrevista para conseguir entrar en aquel colegio. Aunque cuando fui a la entrevista, bueno, no me fue muy bien, ya que no tenía nada que decir, no había tenido tiempo para estudiar, no había tenido tiempo de hacer nada, ya que los profesores de la escuela anterior no eran muy buenos. Entonces, aquella entrevista no fue muy positiva para mí. Aunque el señor Anton me dio una posibilidad de cursar en el Little Prince, en este colegio, y me dijo, o empiezas desde el primer año de primaria o vuelves a tu viejo colegio. Entonces, ya que yo quería quedarme en aquel colegio, Paradise, ¿qué hice? Decidí volver a empezar incluso un año antes. Y era verdaderamente un año interesante porque el estudio era eficaz. La vida y la educación se han vuelto algo interesante para mí. Entonces la vida ya no era algo difícil para mí. Teníamos comida en el colegio, buenos profesores formados e incluso podía contar con amigos. Y, señoras y señores, en aquel momento me encontré con APSI, que me dio un apoyo en el seno de la escuela. Les diré en pocas palabras que cuando fui a la Little Prince fue mi año de recuperación. Cuando pienso en este año, me doy cuenta de que fue el año en el que mi formación comenzó verdaderamente. Entonces estudié por 2 meses en la Little Prince y cuando tuve que sostener el primer examen, era de los mejores estudiantes de toda la clase. En cambio, en el otro colegio era de los últimos. Por eso había una diferencia entre los dos colegios y esto me ha devuelto esperanza en la vida y en el seno de mi familia. Y también ha conllevado la conciencia de que podía conseguirlo. Y me acuerdo mi primer día en la Little Prince, el director, el señor Anthony, me dijo: Lamas, tu mamá depende de ti y quiere que tú salgas del barrio de chabolas. Me dijo: Lamas, sí, tú sí que puedes conseguirlo. Y esto me ha brindado la motivación para conseguirlo todos los días a partir del examen en el Little Prince, y todos los días me levantaba con aquella conciencia: sí, yo puedo conseguirlo. Y todo ello me ha dado una fuerza todos los días para poder seguir en la Little Prince. Había profesores buenos, humildes, un entorno educacional verdaderamente positivo y por ello comencé a obtener unos resultados escolares positivos hasta ser uno de los mejores estudiantes de la clase. Todo ello demuestra que podía contar con un futuro súper para mí en términos de formación. Señoras y señores, mi vida ha seguido ahí en la Little Prince, o mejor dicho, la escuela Paradise, y me he encontrado súper bien, a gusto en la Little Prince. He podido seguir estudiando gracias a la generosidad de AVSI. Mi hermano iba a otra escuela y me decía que existía esta Paradise, esta Little Prince, y que el otro colegio era como una especie de doble Paradise, la Cardinal Otunga. Por eso yo quería estar en el mismo colegio, que era todavía mejor, lo doble en la Cardinal Otunga con respecto a la Prince School. Entonces, después de la Little Prince, empecé a pensar en el hecho de que quería ir yo también a la Cardinal Otunga en este otro colegio. Fui a hablar con uno de mis profesores que le conocí hace tiempo, quiero decir hace unos meses. Un educador que verdaderamente me quería, quien se ocupó de mí e intentó que yo conociera a otros estudiantes en Kibera. Cuando volví de las vacaciones me dijo: Lamas, tú no puedes seguir con estos chicos. Y yo pensé que esto es
realmente, gracias a él, lo que yo soy hoy. De que nunca he usado ninguna droga en las chabolas, nunca he tomado drogas. Porque me recuerda desde entonces, todas las noches esto. Por eso, damas y caballeros, cuando quiero ir a Kalutunga después del Principito, él se rió y dijo, primero empiezas a estudiar la primaria y luego ya nada más. Así que la vida continuó y recuerdo que fue gracias a la ayuda de APSI en el Prince School, en el Principito, y APSI empezó a ayudar también en Kenia. Y yo conocí al director del Kultunga School, que se llama Verónica, y le dije, Madame, quisiera venir a la Kultunga School después de la primaria. Y ella me dijo, Kalutunga School está ahí solo para los que consiguen un voto muy alto, una nota muy alta. Pero ya sabes, entonces empecé a decir, es mucho, intentar reducirlo un poco. Y ella dijo 15, yo dije no. Ella redució, lo bajó y al final llegamos a un acuerdo para algo incluso más bajo. Y yo dije, no, ahora sí que puedo ir allí a hacer primaria, porque estoy seguro de que puedo conseguir esa nota e incluso un poco más. Entonces, damas y caballeros, yo llegué a la clase donde hice mis exámenes nacionales y conseguí las notas que necesitaba. Y fui a Verónica y se lo dije. Gracias, gracias. Entonces, conseguir estos 325, le dije a Verónica, oye, he conseguido esto incluso un poco más. Y entonces yo debería ir a conseguir esto. Ella me dijo, el colegio está ahí, pero hay un problema. El problema es dónde vas a dormir. El alojamiento. Ya sabes. Es imposible entonces que vayas a Kutulunga. Y yo le dije, pero es que es mi sueño. Entonces empecé a odiar la realidad. Y empecé a pensar que no iba a poder ir a Kutunga nunca. Entonces en mi corazón empecé a decir, voy a quedarme en casa, me tendré que quedar en casa, pero mi madre me dijo que no iba a permitir esto. De hecho, empecé a buscar un lugar, una escuela pública en ese lugar de Kenia. Damas y caballeros, puedo deciros que las escuelas públicas son muy malas en Kenia. Así que tuve que ir al infierno otra vez después de haber estado en el Principito. Recuerdo cuando empecé la high school, la secundaria, en el primer día o la primera semana, sonó la campana y yo empecé a ir a andar muy lentamente a clase. Y me preguntaron, pero ¿por qué estás andando? Y yo, porque claro, en el Principito, Anthony nos decía, hey, no hace falta correr, puedes ir andando si tienes tiempo. Así que yo iba andando poquito a poco a clase. Y en el Principito nos solían decir, siempre pregunta por qué, cuando no entiendas. Así que le pregunté al que me preguntó, pero ¿por qué debería correr? Y eso fue una pregunta difícil para ellos. Yo no olvido todavía este día, porque me llevaron a un despacho, y cuando digo un despacho digo una celda, y en la celda estaba verdaderamente tocado, dolido. Era una tortura. Así que verdaderamente me habían golpeado y dije, yo verdaderamente no puedo continuar en el colegio.
Así que mi primer examen en el colegio tuve un suspenso muy grave. Y de hecho, todo el mundo tienen una expectación de que tú tengas una gran nota. Y esto fue muy duro para mi familia y sobre todo también para mí. Pero, damas y caballeros, esto continúa por muchos años. Quiere decir, durante muchos meses, hasta que al final consigo terminar. Y al final del año conseguí una E. El último grado en Kenia. Y yo fui el último estudiante en clase. Así que fue muy, muy malo. Así que mis profesores de primaria me preguntaron, pero si lo hiciste muy bien en primaria, ¿qué ha pasado? Y yo les dije, es que son muy duros los profesores conmigo. Tengo muchísimo miedo, no puedo hacer ninguna pregunta. Así que esto me ha hecho que haga un estudio muy malo durante todo el año. Así que obtener la última nota durante el año, en esta última vez, y entonces empezó a preocupar a mi madre. Y ella empezó a presionarme otra vez. Por supuesto, mi madre me ayudó como buena madre. Y ella está muy preocupada sobre mis notas y mis estudios. Y fue a Verónica a hablar con ella y dice, pero si es que mi hijo es bueno, ha obtenido una E. Pero Verónica dijo, ¿cuál es el problema? Porque él lo hacía bien en primaria y ahora no. Entonces ella decidió llamarme para una entrevista en Kutulunga School. El doble paraíso. Y aunque había suspendido, me dieron una oportunidad para estudiar el primer grado de la secundaria. Y puedo decir que fui a Kulutunga y empecé a estudiar mucho mejor. Y mi madre empezó a ver que yo era mejor en clase y de verdad aprecio mucho lo que ha hecho AFSI por este camino, porque ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Así que gracias, AFSI, que Dios os bendiga. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Lamas por este testimonio que nos hace entender, sobre todo, este pensar de dónde ha salido él, de las chabolas de Kibera, de uno de los peores del mundo, donde viven casi 1 millón de personas en condiciones terribles. Y cómo él ha conseguido hacer un recorrido para encontrar la fuerza para poder hacer este camino contra los hombres que son malos. Él ha renacido en eso y luego ha ido a Kutunga. Por lo tanto, es importante que haya algunos contextos educativos que se concentren en el crecimiento y en el desarrollo de las personas, a partir de situaciones verdaderamente complicadas, donde la violencia, el abandono, son algo que está en el orden del día. Rose, ¿nos podrías contar el significado de cómo sostienes a distancia, sobre todo para la comunidad? En tu organización trabajas en 2 contextos, en Uganda, en Kampala, con mujeres que están enfermas. ¿Y qué significado tiene para la comunidad en la que trabajas, donde estás todo el día, donde sucede la vida de tu organización? Yo quiero empezar agradeciendo de todo corazón a AFSI y al Movimiento de Comunidad y Liberación, porque me han permitido de beneficiarme del instrumento del apoyo a distancia, que para mí ha sido como una aventura para descubrir quién soy yo
quiénes son estos niños. He aprendido de Don Giussani la aventura de descubrir quién es el hombre. Y todo el resto da todos los valores. Esto da todo el resto de valores. Yo comencé y empecé y parecía algo para dar por descontado, ¿no? Que un enfermo tomara las medicinas. Que un niño fuera al colegio y quisiera ir al colegio después de pagarla. Y sin embargo, cuando pagaban la escuela, ningún niño quería ir. Prefería estar en la calle y sin embargo, en vez de ir al colegio. Y las mujeres preferían morir en vez de tomar las medicinas. Me acuerdo de un chico, Francis, que estaba yo casi desesperada ya. Y lo mandaba al colegio y no iba nunca al colegio. Y cada día se inventaba que estaba enfermo de esto, me duele el estómago, me duele esto otro. Y un día me dijo, ¿sabes? Con mi madre estaba bien, pero ahora que se ha muerto, he perdido el único punto en el que me encontraba bien, en el que pensaba que yo era alguien. Y ahí es como me he dado cuenta de que estaba equivocada. Don Giussani me ha ayudado a descubrir que yo no ayudo a un pobre. Yo no doy de comer porque la gente son pobrecitos y son enfermos. O que los niños tengan que ir al colegio. Yo ayudo al otro porque tiene un valor infinito. Yo quiero que esta persona sea feliz. Quiero descubrir cuál es el deseo más grande que hay en ellos. Cuando he descubierto que yo tengo un valor infinito, porque yo me había ido y parecía obvio que te digo, tienes un valor y todos te entienden. Y sin embargo, nadie entendía esto y yo entré en una crisis enorme. Y así Don Giussani me cogió y me ha hecho descubrir que este valor eres tú. Que debes empezar desde ti, descubrir eso en ti. Y yo pensaba que descubrirme a mí misma era algo egoísta. Y sin embargo, Don Giussani me ha hecho descubrir que no puedes dar aquello que no tienes. Y esto es algo que debo dar a los demás. Para los enfermos, para mis niños, para mis chicos. Por ejemplo, un ejemplo de dos chicas que estaban en la Luigi Giussani High School, que veis ahí en el vídeo, y un día han robado un móvil del profesor. Han robado el móvil del profesor. Cuando han robado este teléfono, han dicho, ¿lo habéis robado? No, no hemos hecho nada. Estos dos chicos decían, no, no hemos hecho nada. Y ahora entonces me los mandaron a mí. Y cuando llegaron a mí, yo les miré y les dije, ¿el teléfono? Y ellos lo sacaron enseguida del bolsillo y me lo han dado. Y ahora les he preguntado, ¿pero entonces por qué me lo habéis dado? ¿Por qué no se lo habéis dado a los profesores? ¿Por qué me lo habéis dado a mí? Y ellos me han dicho, tú quieres que te digamos la verdad. Otro problema es que antes de ir, mis mujeres encontraron dos niños que estaban desnutridos. Y esta mujer había dado a luz en otro centro. Cuando le dieron la leche, la han vendido a los asistentes sociales. Y entonces las mujeres fueron armadas y se enfadaron diciendo, han vendido la leche del niño.
Y yo dije, mira, no tenéis que alarmaros, porque para ellos esta niña no era nadie. Para vosotros este niño tiene un valor. No es culpa de ellos, porque si tú no descubres qué eres, quién eres, no sabes quién es la otra persona. No sabes qué es. El problema es cuál es el contenido de las personas. Porque yo no doy a este niño como la leche. La leche era el instrumento para decir a este niño, tú tienes un valor infinito. Tú no eres esta leche, tú eres más que esta leche. Yo te cuido descubriendo quién eres. El contenido que hay en mí es el mismo que hay en este niño. Y no puedo ni siquiera condenarlos. No puedo condenar a ellos por haber robado la leche al niño. Porque de hecho, cuando llegué aquí, me enviaron la foto de cómo estaban casi ahogándolo con leche. Porque esto es que la novedad está en el nexo entre la caridad y el conocimiento, que me hace mirar al otro por aquello que es verdaderamente. No es la apariencia que tiene. Delante de un hombre es siempre como ceder a aquello que parece y a aquello que él es verdaderamente. Mirar con los ojos de otro. Tú no eres un teléfono que has robado, tú no eres la leche que yo te doy. Y esta aventura que hemos descubierto juntos con las mujeres, por las cuales ellas han deseado hacer esta escuela que veis en el vídeo. Han deseado hacer un colegio que sea bello. Han querido hacer una escuela donde enseñar matemáticas y descubrir al mismo tiempo tu valor. Enseñar historia y descubrir tu valor. Era para reírse, porque yo quería un hospital. Y ellas me han dicho, no. Tú debes educar un doctor, una enfermera. Tú educarás a estos. Y luego la excusa que tenía yo es que no tenía dinero. Y entonces ellas empezaron... Yo empecé agradeciendo a APSI, he empezado esta intervención agradeciendo a APSI, porque yo soy como un niño que quiere estar de pie por sí sola, tontamente. Y de hecho, cuando les dije, no tengo este dinero, han empezado a hacer las colectas. Y de hecho, han empezado a hacer los collares y han vendido 20.000 collares, 98.000 collares, 48.000 collares. Y APSI nos ha ayudado y con lo que han conseguido recolectar han construido este primer lugar de la escuela. Y esto es algo para lo que estar orgulloso, porque ni siquiera yo creía que un niño podía aprender matemáticas descubriendo su propio valor. Pero hemos empezado viendo cómo es como un avión que despega y un niño después de 2 semanas empieza a sonreír y empieza a vivir. A vivir como los niños, como los de las chabolas del que he hablado antes que yo. Y de hecho hemos visto como nuestros chicos ahora, toda la gente tenía un poco de sospecha, no creía que fuera a conseguir nada. Oye, pero ¿qué pasa en ese colegio? ¿Qué están haciendo? Y sin embargo ahora somos una de las primeras escuelas en Uganda, diciendo en este año una chica, la Jacqueline, ha hecho un examen con todos los chicos del país y ella ha sido la primera
escribiendo sobre el seguro, y ha sido la primera, incluso por encima de los niños ricos, ¿no? Y ahora estas cosas están sucediendo, estamos viendo los frutos de aquello en lo que nos ha educado en Yusani. Es como una semilla lanzada en el corazón de estos niños. Y después es como una tiene necesidad de ver cómo esta semilla crece. Y ahora está creciendo. Todo aquello que no conseguía entender, pero que estoy viendo esta maravilla, este esplendor, en el que veo como una onda, desde los niños a las madres, desde las madres a los niños. Es como una onda que va y vuelve, y que vuelve hasta mí también. Y de hecho es la única cosa que digo que para educar a estos niños y que viene conmigo. Los niños son compañía de mi camino. Es ridículo porque yo no soy la verdad. Yo estoy siguiendo la verdad. Ven conmigo. Un chico me corrige y yo lo corrijo. Y sin ser iguales, sin esta educación de iguales, no sirve para nada, no viene nada. Y por tanto es siempre el descubrimiento del significado de todo y de todo aquello que nos rodea. En el colegio los niños habían intentado negar, por ejemplo, que habían robado, pero tantas veces pensaba, la Rose ha hecho un poco de magia. Sin embargo, es un método para caminar juntos. Porque ni siquiera yo tenía, ya desde el inicio, muy claro que este colegio pudiera hacer esto. Y yo de verdad agradezco a Gianpaolo porque siempre le he puesto delante las cosas que quizá pensaba que no fueran a hacer y que no quería. Que a lo mejor él no quería, pero me acuerdo que yo decía es una escuela pequeñita y luego he dicho, mira, esta es la escuela. Y yo, aquello que he tenido que entender, educada por Don Giussani, y en esto, en una relación con este hombre, vi que yo era importante. Yo para Don Giussani era importante. Cómo me miraba. Cómo miraba como yo era algo importante, algo que tenía un valor. Y cómo mi trabajo era ir a decirle a todos que la vida tiene un valor, que la vida tiene un significado total. Y esto para mí, en el tiempo, ha echado raíces en mí. También en la conciencia de mis mujeres. E incluso ahora echa raíces en la conciencia de sus hijos. Ya he dicho que hace falta mucha paciencia para poner las semillas, para sembrar y no volver atrás. Quizá, no sé si es la palabra adecuada. El cambio de la fisionomía de los chicos siempre requiere mirar, volver, proponer hasta que sea parte de ellos. Sin esto, como hemos visto, hay un montón de problemas, de rebeliones, nada se sostiene. Los chicos están en el mundo que ya conocen ellos. Si, sin embargo, crecen en la conciencia de lo que ellos son, su horizonte se abre. Y entienden mucho más aquello que tienen que estudiar, que obtienen también resultados
de la materia que están estudiando. Y quería también agradecer aquello que me ayuda, que son los que hacen donaciones a los niños, el apoyo a distancia. Yo verdaderamente querría abrazarlos uno a uno, porque sin ellos no sería capaz de hacer esto. Gracias. Grazie Rosa. Gracias, Ros. Mientras estaba hablando, veíamos las imágenes de la Luigi Giussani Secondary School, que como han visto es una escuela maravillosa. Se trata de una pequeña joya, eso es, que fue construida gracias al aporte de las mujeres. ¿Qué significa? Que las mujeres han realizado estos collares que pienso seguramente muchos de vosotros han comprado y que están en el stand de AFSI. Entonces, estas mujeres en primera persona se han puesto en juego. El colegio está dando numerosos resultados bajo el prisma de la didáctica, como decía Lamas, pero también Ross. Paradójicamente, en estos países el marco educativo es extremadamente competitivo, mucho con respecto que aquí, porque si no tenemos cierta nota no podemos acceder a otras escuelas, si no tenemos buenas notas en estas escuelas no podemos ir a la universidad, etcétera. Entonces, los estudiantes pretenden tener buenas notas para poder acceder al grado sucesivo. Entonces, el aspecto de la didáctica es mucho más importante con respecto que aquí, porque si no, nos quedamos en la extremidad del camino educacional. Todo ello, lo que hemos visto, fue posible gracias al hecho de volver a descubrir el valor que tenemos nosotros y el valor que vemos en los demás. Entonces, Massimo Favilli de Unicoop Tirreno, ¿qué ha significado para ustedes que pertenecen a una empresa y tienen que ver con el business, los negocios? ¿Qué significa para ustedes el apoyo a distancia? Desde 2001 ustedes trabajan con nosotros en AFSI. Hemos visto que el trabajo a lo largo de mucho tiempo ha tenido un impacto en vosotros, en ustedes, en sus socios y en todos los que trabajan con ustedes. A usted la palabra. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradezco la invitación y la oportunidad que se nos brinda de poder atestiguar nuestra experiencia en términos de apoyo. Entonces, yo quisiera resumir qué significa Unicoop Tirreno. Aunque nos conocen, nosotros pertenecemos a los supermercados Coop. Quisiera empezar hablándoles de una anécdota que he experimentado cuando el pasado septiembre participé junto con una delegación de AFSI en un viaje a Kampala, en Uganda, y tuvimos la ocasión de visitar desde el momento en el que llegamos los colegios, las escuelas que hemos visto en el vídeo también. Estas escuelas, como vemos, salen en el medio de la nada, de la pobreza total. En cambio, son colegios maravillosos, limpios, que la gente ama. Este ha sido el impacto extraordinario con el que me he topado. Y en el colegio de primaria le pregunté al director del colegio que les había dicho a los chicos que habrían llegado algunos visitantes y sostenedores. Bueno, pues, ¿qué es lo que sabían los chicos de estos sostenedores, no? Que les permiten seguir estudiando. Y él, bromeando, me respondió: mira, los chicos son muy curiosos porque tienen ganas de conocer este señor Unicoop Tirreno, un señor llamado Unicoop Tirreno que en este colegio tiene unos apoyos. Nosotros tenemos 171 apoyos junto con AFSI, hablamos desde 2001. Desde cuando apoyamos miles de niños y unos 40 apoyos sostenedores en Uganda, divididos en los dos colegios. Entonces, estos chicos tenían muchas ganas de conocer a este señor, Unicoop Tirreno. Entonces, les hicimos una broma. Yo me llamaba el señor Unicoop Tirreno. Era una especie de benefactor que viene de Italia, que hace el bien y apoya a los niños.
Después, en realidad, les hablé de que se trataba de una cooperativa, que no es una persona ni tampoco un grupo de personas, sino que es una asociación de muchísimas personas. Hablo de 600.000 personas, socios de la Unicoop Tirreno. Y para mí, cuando fuimos ahí, conseguimos comprender qué significa realmente el valor de lo que hacemos. Nosotros somos una sociedad que tiene un objetivo, es decir, el de vender productos sanos, saludables, que convienen, de calidad, que respetan el ambiente y también, siendo una cooperativa, tenemos otros objetivos que también dependen de la Constitución misma, y no se trata solo de pautas formales, sino que también son pautas en las que nos enfocamos también de forma que podamos acometer iniciativas en pro de los países en desarrollo y sobre todo también en todos aquellos contextos en los que es necesario ayudar a los grupos más necesitados. Por tanto, pertenece a nuestra naturaleza, a nuestra misión, todo ello, el hecho de promover la participación de nuestros socios en los proyectos de solidaridad y para permitir vivir en una sociedad más justa y más inclusiva. Nuestra relación con AFSI está bastante arraigada. Ya desde 2001 colaboramos, entonces han pasado unos 18 años. ¿Cómo nació todo? Algunos dependientes de nuestra cooperativa tuvieron como una intuición casual, ¿no? Algunos dependientes decidieron apoyar a distancia a algunos jóvenes, eran 3 o 4 personas, y ¿qué hicimos? Decidimos elegir a AFSI como organización principal a la que referirnos y no es un caso y tampoco es un elemento secundario el hecho de que hemos seguido trabajando y colaborando juntos porque según parece, hay un respeto, mutuo respeto de nuestro trabajo. Para nosotros AFSI es un interlocutor que nos garantiza desde cualquier punto de vista, que nos da garantías. Y nuestra cooperativa no lo hace simplemente por marketing, el hecho de colaborar con AFSI, sino porque se comparte con AFSI un proyecto. Hemos activado este proyecto y a lo largo del tiempo esperamos seguir colaborando de forma que podamos permitir a muchísimos niños ser mayores de edad. Hablo de los niños que hemos apoyado en el marco educacional. Pero ¿cómo hemos pasado de las primeras 3 y 4 personas a un número tan elevado? ¿Cómo hemos crecido? Pues es que hemos pensado involucrar a cada vez más personas basándonos en el hecho que nuestra cooperativa tiene 600.000 socios. Entonces, hemos promovido en un marco comercial, es decir, el catálogo Fidelidad, hemos permitido que los clientes puedan acumular puntos y hasta entonces, con estos puntos, ¿qué se podía hacer? Obtener una ventaja añadida, pero personal, particular, ¿no? Obtener premios o cupones para obtener descuentos. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Intentar insertar en este catálogo de fidelidad una especie de solidaridad a través de la promoción del apoyo a distancia. Esto entonces es una ventaja no solo a nivel particular, personal, sino que también es una ventaja en pro de los más necesitados. Naturalmente, la cooperativa hace solo una parte. Hay una organización de estos puntos, después se transforma en algo económico y también este valor económico se puede multiplicar. Por tanto, podemos dar un apoyo concreto desde el punto de vista económico y también social, de forma que se puedan donar los
puntos. El año pasado, 4.488 socios COP decidieron donar una parte de sus puntos a los proyectos de solidaridad de la cooperativa, entre los cuales se distingue el apoyo a distancia. Gracias. Y considero que este es un dígito que es un valor añadido al dígito económico y que nos ha permitido apoyar estos 171 niños. Es que alcanzar a miles de personas y hablar con ellas de los proyectos de solidaridad de forma que puedan entender el significado y tener también una ventaja muy elevada es un compromiso. Y nos da una satisfacción del mismo nivel del valor económico. De forma que podamos apoyar a distancia y al mismo tiempo expresar la necesidad de hacer crecer a las nuevas generaciones en los lugares en los que han nacido. Quisiera clausurar mi primera parte. No sé si tendré tiempo después, pero de todas formas quisiera añadir este pequeño detalle que tiene que ver con el viaje en Uganda. Cuando volvíamos de la visita de los colegios, una señora que trabajaba en el colegio, en el comedor, tenía 2 jóvenes niños que iban a la primary school y vivían en el barrio de Chabolas de Fireka. Entonces esta señora quiso encontrarme y me abrazó. Sus lágrimas de conmoción han representado un significado todavía más profundo de todas aquellas sensaciones que había acumulado. Seguramente valían mucho más. Era la cosa más importante de este viaje y son aquellas lágrimas que yo guardo y que intento transmitir también a los socios con los que nosotros hablamos, de forma que el agradecimiento de una persona nos puede proyectar hacia una exigencia que nosotros damos por sentado. El hecho de ir al colegio no es algo descontado ahí y es lo más importante que podemos garantizar. Y también es la confirmación de que un pequeño gesto, una acción muy pequeña puede brindar muchos resultados. Sin rodeos, yo les llevo aquí el testimonio de lo que he visto en los ojos de aquellos niños tan curiosos de aprender, la voluntad de todos aquellos profesores tan hábiles y tan comprometidos por su trabajo de enseñanza en aquellos colegios tan bonitos que han nacido en el medio de la nada, de la pobreza. He escuchado las historias de las mujeres de Ross que gracias a su fuerza de voluntad intentan construir un futuro para sus hijos. Y considero que el apoyo a distancia no cambia solo la vida de una sola persona, del niño que recibe el apoyo. Bueno, esto ya sería un gran resultado, pero lo más importante es que el apoyo puede cambiar toda la comunidad. Gracias. Ahora le pregunto a Tomás qué es lo que han hecho ahora en Uganda, porque es algo que al principio era un poco casual, pero conociéndonos hemos visto que teníamos muchos puntos en común en el modo de afrontar las cuestiones. ¿Cómo es posible que el deporte pueda ser un deporte para ayudar a crecer a estos chicos? Porque estos chicos son todos sostenidos a distancia. Por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí.
Si estoy aquí es porque todo ha empezado aquí. El que nos aconseja ha conocido la historia de Rose y nuestro consejero le ha dicho al director de la asociación italiana, le ha contado todo y ha intentado que participara, y sobre todo porque ha participado de una manera y entonces esto ha aumentado porque recoge el mundo de los jugadores de fútbol, una asociación que hace una actividad con 2.000 asociados, del cual menos de 3.000 son profesionales. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con toda esta actividad? Todo el mundo nos dice que deberíamos ser cónsules de la asociación para ser... se ha convertido en un mundo que habla a través de una pelota. Ha conocido la experiencia de Rose, de la Giussani High School, de la necesidad de reconstruir el campo y las tribunas que veis en la foto. Y entonces nosotros hemos intentado que participe toda la sociedad italiana de fútbol y la ONS para construirlo, y les hemos pedido que si podían hacer alguna cosa más. Desde hace unos años hemos abierto un departamento que nos dedicamos a crear, habíamos creado, que luego se ha traducido en la publicación de manual, un modelo nuestro. No sé si el mejor o el peor, pero en cualquier caso es nuestra manera de afrontar la actividad deportiva, en este caso el fútbol, y para dar el instrumento a nuestros asociados, exjugadores profesionales o exjugadores en actividad que siguen trabajando con los niños, con los jóvenes. Aquellos que veis en las fotos es el staff que han ido a Kampala, han bajado a Kampala por una semana para estar con los chavales y sobre todo con los profesores de la Giussani High School, porque idealmente han querido financiar un campo en un principio, pero también se ha querido dar un modo para utilizar este instrumento, que no es solo un campo verde, no es solo un espacio verde en el que jugar a la pelota. Los chavales que han ido a jugar con los profesionales o los ex profesionales, es de los que han hecho el balón su instrumento de trabajo, que lo hacen desde hace años en Italia, porque el fútbol y el balón podréis ver que hacen mucho más de lo que uno a priori piensa. Hacemos cosas con los chavales que hacemos cotidianamente durante todo el año en Italia, que siempre está relacionado con nuestros jugadores de fútbol ex profesionales o que juegan con los niños, que hacen actividades con los niños, y hacemos con estas asociaciones deportivas, hacemos entrenamientos, encuentros de formaciones con sus entrenadores y etcétera. Casi siempre durante la semana, sobre todo en el verano o durante el año, sucede una vez al año, hacemos un entrenamiento también con los padres, que es algo muy bonito, porque el último día en Kampala, las madres de Kampala han querido hacer este entrenamiento con nuestros entrenadores. Esto para entender qué es la actividad deportiva para nuestros niños. Creo que si lo hacemos nosotros, en cada uno en su cabeza pensaría el primer entrenador o entrenadora de nuestra disciplina deportiva. Es como el primer maestro. Cada uno de nosotros se recuerda perfectamente quién era esa persona. Y esto sencillamente para decir la emoción y la pasión de un juego de los chicos, cómo se puede incidir en nuestra formación. El viaje que hemos hecho a Uganda con la CDO deportiva conjunto con APSI, ahí ha nacido algo de más que yo espero que se pueda concretar de alguna manera. Decía que primero vuestra actividad es seguir una actividad profesional. Un jugador de fútbol termina los 35, 45 años al máximo. Es un pequeño número de jugadores de fútbol que vive
toda la vida jugando al fútbol y que muchos no llegan allí sin tener una formación para después. Y darle los instrumentos, algo más a estos chavales para poder hacer actividad a través de lo que ellos siempre han hecho y que para ellos ha sido siempre la profesión, es una idea que ha nacido relacionando la actividad deportiva y la de cooperación. No siempre, de hecho, por desgracia, el fútbol sobre todo, de hecho creo que alguno habrá escuchado alguna crónica y lo escucharemos siempre, de traficantes de menores con finalidades deportivas, buscar el campeón de un sitio donde nadie ha ido a verlo, a ese barrio que estaba escondido, en aquellos lugares, que seguramente es uno de los motivos que verdaderamente ha hecho que por años, durante años, tantas grandes firmas de nuestro fútbol abrir academias, abrir actividades, pero la finalidad de la actividad deportiva en estos lugares debería ser el de crear comunidad, que yo he escuchado antes, las palabras que se escuchan, que se adaptan muy bien a aquello que es la pelota, es aquello de la palabra de la inclusión o diálogo. No sé si alguno, supongo que muchos de vosotros seréis profesores, formadores. Cuando se busca que las personas estén dentro de lo que tú haces, con una pelota o con un objeto, quien tiene la pelota tiene el derecho de la palabra. El fútbol, sin embargo, en este caso da el derecho a todos de estar en ese tipo de comunidad, da a todos el derecho, la posibilidad de expresarse el propio talento. Es la emoción y el golpe de las barreras culturales que pueda haber en esta actividad en países físicamente muy lejos de nosotros, pero que de hecho conocen el mismo lenguaje del mismo juego. A través de la pelota seguramente tienen una vía preferencial. La motivación de estos chavales que han vivido, han estado con nuestros entrenadores allí en Kampala, han estado para querer intentar entender el deporte con un método, con una finalidad en nuestras actividades. Siempre lo relacionamos con palabras y gestos técnicos. Por tanto, el fiarse se relaciona con la pelota. ¿A quién pasas la pelota? ¿De quién te fías? Solo de quién te fías. A él le das la pelota. Y yo creo que este punto, muchas veces, al pasar, si te equivocas, quizás porque inconscientemente no tienes mucha... En el subconsciente no tienes mucha fe o no te fías mucho del otro. No te fías mucho de aquello lo que tienes enfrente. El coraje lo relacionamos con el dribbling, ¿no? Quien juega al fútbol sabe que cada gesto tiene un valor técnico, pero también, como todas las cosas, tiene un porqué. ¿Por qué se hace ese gesto? Tantas veces se habla del fútbol, del deporte, como algo de vida, pero en este caso es algo concreto. Volviendo al discurso anterior de la búsqueda del talento en Italia, no solo en el deporte, sino que también está visto de la parte de los ganadores y de que el talento hace una profesión, o quien, como he tenido la suerte que he tenido yo de participar a un mundial llevando la camiseta de mi selección, y poco, sin embargo, se dice de aquello que es el deporte y no solo el deporte para la comunidad. Nuestro desafío, lo que estamos buscando recorrer con AFSI y con las asociaciones, es contar aquello que el deporte puede suponer para un apoyo a distancia, para quitar estas distancias. Pienso que todos tenemos en nuestra cabeza la imagen de personas que a través del Mediterráneo intentan desembarcar en Europa y que, sin embargo, vemos cómo tienen una camiseta del Milán, del Real Madrid, de la Juventus o del United. Y, por lo tanto, esto es parte del apoyo a distancia. Y nuestra asociación podemos ver cómo se puede concretar como personas que han tenido pasión haciendo su trabajo, por lo tanto, ex-profesionales, y pueden contar aquello que para ellos ha sido lo que ha sido una pelota. Muchos de esos chicos
que han estado en nuestros proyectos. Esto es uno de los tantos que nos ha llevado fuera de Italia. Vuelven emocionados porque aquello que querrían contar, desgraciadamente en Italia, una de las actividades más difíciles de hacer para un entrenador de cualquier deporte es la la relación con los padres. Y esto porque cada uno de nosotros tenemos el campeón en casa y nos olvidamos que en realidad no tenemos un campeón, tenemos una persona. Nos olvidamos de que somos personas y que a través del deporte crecen, a través de la competición. Tantas veces se dice, ¿no? El resultado. No. Sí, la gran competitividad que hay en todo esto. Saber competir, saber perder, saber disfrutar y aprovechar el momento de caída y volver a empezar. Lo decía antes, ¿no? Aiken. Sí, esto tiene que ser, ¿no? Porque el deporte es esto. Y yo escuchaba antes como Rose hablaba de las mujeres, ¿no? Que quisieron participar en esto. Que nosotros todos los días nos olvidamos que hacemos algo de deporte. Cuando coges un balón en un campo de fútbol, empiezas a jugar. Y aprender otra vez de ahí, y con los desafíos que tenemos todos los días, seguramente esto es uno de los tantos instrumentos que podrían servir a quien sostiene en cualquier lugar esta realidad y esta realidad donde vivimos nosotros, que se olvida de lo que el deporte ha sido para nosotros y que puede ser para nosotros. Y por lo tanto, como he dicho antes, se habla tanto de aquello que es el deporte del hit. Y de hecho, muchas veces lo medimos en euros y dólares, ¿no? Primero se hablaba de los valores, hablaba de su secreto, de su energía, ¿no? De descubrir en nosotros, en cada uno de nosotros, el valor que tiene cada uno. Vosotros podéis leer en todos los periódicos deportivos el valor de los jugadores de fútbol, ¿no? Yo soy jugador de fútbol, pero el valor de los jugadores de fútbol son un asset, como puede ser el móvil, como puede ser una estructura capitalizada, tiene su comportamiento. Para mí, el contrario del deporte no puede ser monetizado, y en esta paradoja, y es mucho menos de lo que nos llevamos a casa. Y yo, espero siempre tener un equipo siempre más numeroso de ex jugadores de fútbol que exporten en esta idea de que el fútbol hecho de esta manera cuenta tanto como el deporte pueda ser una forma de diálogo que supera cualquier barrera. Con nosotros, en esta experiencia, como Perota, que es campeón del mundo, es uno de los símbolos de nuestro fútbol y ha querido desde el principio este proyecto nuestro, y espero que pueda continuar este tipo de relación y nos haga crecer contando otro fútbol distinto, que tenga más espacios en los periódicos, que quizá no crezcan las cifras, pero que nos pueda hacer decir a los demás que tenemos que estar orgullosos de esto, porque el fútbol italiano es una marca exportada a tantos sitios como el Milan, el Inter, la Juve o la Roma. Es un souvenir en un país que cuenta también esto, y agradezco a Rose, a Luca Rossettini, por la asociación, y esperemos que hayan otros campos como el de Kampala. Grazie anche per il coinvolgimento. Gracias también por la involucración personal en Uganda. Hemos visto que ha vivido junto con las personas de ahí esta experiencia. Ahora me gustaría hacerle una pregunta a Giorgio Vittadini. Como hemos visto,
a través de diferentes puntos de vista. Entonces, el apoyo a distancia brinda la posibilidad de ser protagonistas, crea valor o por lo menos una ayuda. Es un recurso que puede ayudar a volver a descubrir el valor, crear comunidad, compartir experiencias. Pero muchas veces todo esto parece algo marginal. Decimos que para hacer la cooperación al desarrollo y crear verdadero desarrollo necesitamos sistemas, políticas. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta crítica de forma que estas experiencias que son positivas puedan convertirse en el corazón, en el meollo de la cuestión? Respuesta. Digo solo 4 cosas. El tema de los migrantes se ha vuelto en el pan de cada día. Hablamos de ello simplemente refiriéndonos a qué tenemos que hacer con las barcazas que salen de Libia u otros países y queremos saber qué tenemos que hacer. Cuando los detenemos estamos todos contentos, pero sabemos que estas personas no parten de Libia o de países cercanos, sino que salen de más allá, porque la situación de África es una situación de neocolonialismo y este es el primer punto al que me refiero. África hoy día está amenazada debido a una de las guerras más peligrosas, como Papa Francisco la ha definido, la Tercera Guerra Mundial en pedazos. Rusia, China, África y los Estados Unidos están involucrados. La China vemos que está avanzando para coger todas las materias primas y exportar a personas de forma que lleguen ahí. Rusia se ha vuelto a convertir en protagonista. El otro día leía un artículo en el Subsidiario donde se decía que este país también lo está haciendo por un objetivo personal. También Francia lo está haciendo en la parte subsahariana francoafricana. Y los Estados Unidos tampoco quieren desaparecer. Entonces, todos estos países tienen el objetivo de robar las materias primas. Y en estos años hemos visto que lo han hecho a través de diferentes formas, como por ejemplo, intentando establecer gobiernos amigos, hacer nacer golpes de Estado, favorecer guerras, no solo para coger las materias primas, sino que también para exportar armas. También nosotros lo somos, también nosotros exportamos armas y también quieren hacer este capitalismo a través de métodos que habíamos experimentado en 1700. Hoy día lo que vemos es que vemos que los campesinos se utilizan de forma profunda, bueno, vienen explotados para de una forma que se parece mucho a lo que ocurrió en 1700 en Inglaterra, cuando nació el capitalismo. A todo ello añadimos también el calentamiento global. En este caso podemos entender qué significa el aumento climático. Es que aumenta la desertificación, las guerras entre tribus. Después del colonialismo se han generado países que se han construido de forma que se divida el territorio de forma imparcial. La sociedad africana hemos visto que se ha construido alrededor de montañas de forma, entre comillas, redonda. Es una forma inglesa de dividir a los países, una forma geométrica para crear conflictos entre una zona y la otra. Por eso entendemos que África todavía está amenazada y entendemos la razón por la que existe toda esta gente que escapa, este éxodo. Y no es un caso, estas personas no se van sin una razón. Este escape, este éxodo va hacia 2 razones, hacia 2 zonas. Una
es el conjunto de barrio de chabolas, las zonas más peligrosas del mundo. Se abandonan los campos, por estas razones que hemos mencionado, hacia las metrópolis, las grandes ciudades, pero en la periferia. Y al mismo tiempo lo que intentan es alcanzar el occidente. Entendemos que es una situación muy dramática. El segundo elemento lo había mencionado ya Silvestri, las ayudas. Les invito a leer un libro que escribió Giuseppe Folloni, Ilaria Snider, con colaboración con la Subsidiarietà, que tiene que ver con las raíces del desarrollo, la importancia del factor humano. En la primera parte de este libro se analizan las clásicas formas para crear desarrollo. Las ayudas realizadas a los gobiernos por parte de países de Occidente o por grandes organizaciones internacionales, el FMI, por ejemplo. Entonces, este tipo de ayudas sirvieron para favorecer dictadores corruptos, ya que la idea de democracia occidental es una idea que tenemos nosotros. Muchos de estos países, aunque la forma es la democracia, utilizan siempre el dictador. Entonces llegan fondos y ayudas, y estos fondos, estas ayudas se dan a los dictadores. Estos dictadores reparten todo ello de forma específica, preferencial, o utilizan el dinero para construir armas. Sin hablar tampoco de los países en los que hay muchísimas materias primas. Cuando intervenimos como estados, con nuestro punto de vista, intervenimos y actuamos de forma que estas ayudas, en su mayoría, se pierdan. Es porque tenemos un enfoque equivocado. El segundo elemento son las ayudas de las ONG. Aparte del hecho que se han reducido muchísimo, si consideramos nuestro país no ha invertido en ayudas al tercer mundo. Lo que ocurre es muy común también a las actuaciones históricas y tradicionales de los misionarios, porque no basta con acometer obras en el tercer mundo, en África, porque si nosotros hacemos estas obras, estas corren el riesgo de no ser manejadas adecuadamente. Pensemos, por ejemplo, en la acción de los misionarios, de muchísimos de los órdenes religiosos que han hecho acciones en África. Hablamos también de cristianos, pero ¿qué ocurre cuando estos religiosos, estos misionarios no hacen su trabajo, o cuando hay pocas vocaciones? Significa que el trabajo que han hecho, las obras, se pierden. Porque si la acción de los misionarios es generosa, pero no es capaz de generar responsabilidades alrededor de sí mismos, entonces vemos que muchísimos hospitales o colegios simplemente se clausuran. Ya no tienen sentido porque nadie puede liderar estos lugares, ¿no? También en las ONGs, cuando se hacen intervenciones de tipo ecológico, medioambiental, o se construyen pozos, se hacen proyectos en el ámbito de agricultura, o que tienen que ver con el sector empresarial. Pero si todo ello no genera una persona local, si no ayudan a los locales, entonces no tienen sentido, no tiene razón de ser. Entonces, una intervención no estatal, sino que territorial, con objetivos positivos, o que se inspiran en la religión, o en cambio en la religión católica, no tienen sentido en el largo plazo, porque no genera la capacidad de la que estaba hablando. Estaba hablando con un empresario de un famoso hospital de un país de África, gestionado por un grupo de religiosos. Hemos visto que estos religiosos se están volviendo mayores, solo se ha quedado uno, y nos preguntamos cómo seguir adelante, de dónde obtenemos los fondos, ¿no? Cuando estas personas ya no están, o cuando no nacen los locales que trabajan ahí, entonces todo se viene abajo. ¿Cuál es el tercer pasaje? El trabajo de AFSI, el apoyo a distancia, es algo absolutamente nuevo, no solo bajo el prisma personal de las experiencias, sino también bajo el prisma de la historia, el prisma general, ¿no? ¿Por qué? Veamos, primer elemento,
La modalidad es muy simple. Se trata de recoger fondos de los occidentales que viven en países desarrollados y que no se trata de grandes organizaciones, simplemente se trata de estas personas, simples personas, ciudadanos de a pie. Y se trata de intentar encontrar formas sustentables y invertir de forma familiar estos fondos. Son las familias que lo hacen. Aquí, por ejemplo, tenemos el Banco de Alimentos, de Solidaridad, y sabemos que si este dinero se va a las familias pobres, entonces a veces se utilizan para otras cosas. Vemos que el consumismo está por doquier. Hace 30 años me acuerdo que fui a América Latina con AFSI en Amazonía. Estuve en el río de Amazonía. Veía que había muchísimas cabañas que tenían ya la televisión con satélite. Entonces, ¿qué significa acometer una intervención? Significa que apoyamos para que se utilicen los fondos en el contexto de la educación. Entonces, el dinero tiene que ir en pro de la educación, de los estudios de las personas. Por eso se trata de una acción muy inteligente. 24.000 adopciones a distancia, 24.000 personas que son educadas a lo largo de todo el plazo, hasta que se acaben los estudios, ¿no? Y se trata de una fuente y de fondos seguros. Por eso el objetivo está muy claro. Entonces se trata de una intervención innovadora. Podríamos decir también que si no se echara a perder, si no se utilizara el dinero inútilmente, si no estuviéramos hablando de forma inadecuada de seguridad en los puertos, y si pudiéramos localizar, si pudiéramos donar este dinero verdaderamente allá, in situ, realmente, si en vez de 24.000 fueran 240.000 o más de 2 millones, entonces alcanzaríamos el último objetivo, es decir, la educación de la persona, la educación del yo, lo que para Carrón es el meollo del meeting, ¿no? La construcción del sujeto. Este trabajo de APSI, a través del apoyo a distancia, ayuda a construir personas, sujetos, ciudadanos de a pie, que pueden ser los protagonistas de África, ya que son personas que estudian, tienen una educación, tienen una responsabilidad, aprenden un trabajo, y esta es la acción de cara al futuro. Se trata de una intervención que no es solo apoyado por AFSI, porque junto con la inteligencia de los gobiernos, todo esto, colaboración AFSI y gobiernos, podría llevar a muchísimos resultados también en el marco de la migración, porque la gente no se va porque está contenta, no tiene ganas de hacerlo. Las personas migran, se van al extranjero, como nosotros los italianos, que éramos 26 millones, porque no tiene posibilidades. Y la educación es la primera arma en contra de la pobreza. Entonces, para responder a la pregunta de Silvestri y para darnos una respuesta, les digo que nosotros, estas empresas, nosotros que hacemos algo por el continente, estamos contribuyendo a la construcción de AFSI. Y esto también es como estar en relación. Muchas personas, como las familias que dan fondos, están en relación con el continente, pero también estamos creando una intervención innovadora. Si los políticos consideraran esta intervención, entonces también podríamos encarar la cuestión de los migrantes, creando también desarrollo, y no solo pensando en el hecho de librarnos de mercancía o de gente que no queremos. Muchas gracias. Le parole que ha detto Vittadini. Las palabras que ha dicho Vittadini son muy interesantes, sobre todo para nosotros los de la APSI. Primero porque nos da un gran desafío, porque por delante hay un gran trabajo, pero también una gran responsabilidad, porque desde luego la responsabilidad de dar una contribución al crecimiento de un sujeto es la más gran responsabilidad.
porque solo creando y participando en la creación de sujetos, solo así se puede dar una contribución positiva al África, pero también a nosotros que estamos aquí. Yo terminaría, también por razones de horario que tenemos que terminar, agradeciendo a todos los relatores, a todos los ponentes, porque nos han ayudado a entender a través de distintas perspectivas qué puede generar y cuál puede ser el valor, que es la palabra que ha usado Rose, pero también que ha usado Favilli, el valor de un pequeño gesto como este, y cómo puede incidir en la vida de las personas y en la vida de la sociedad. Digo solo 2-3 cosas muy sencillas. Una, que en el stand del APSI está esta instalación que nos hace ver el teatro Akibea, ¿no? El cielo sobre Akibea, que son los chavales sostenidos por la escuela, que han hecho esta experiencia de Dante en las chabolas. Y por lo tanto podéis entender de dónde viene Lamas y así podéis entender quizás mejor sus palabras. Por otro lado, que en la banca Intesa hay una iniciativa de crowdfunding para los chavales de Kenia. Y la última cosa que os digo, que me ha venido a la cabeza cuando he escuchado a Vitellini cuando dice la creación de estas cosas, que dice lo que más me ha impresionado del apoyo de distancia es que cuando, sobre todo en estos últimos años, el viaje a Ruanda, Burundi, es que hay tantos grupos de niños que ya no son niños, que son adultos, y hoy ocupan hoy en día posiciones importantes, maestros, profesores, médicos, abogados del Estado, son la clase dirigente de ese país. Y están muy agradecidos de la ayuda que les hemos dado, porque a través de nosotros es como han podido estudiar y hoy restituyen aquello que han recibido a ese país, a su país, pero también a nosotros, porque muchos de ellos se meten en asociaciones, en grupos y ayudan a APSI de manera voluntaria y hacen un voluntariado con APSI. Son conscientes de aquello que han recibido y quieren devolverlo, restituirlo. Y este es el gran signo de la importancia y el valor que tiene el apoyo a distancia. Recibir aquello que a través de nosotros, tantos italianos y grupos de fraternidad, escuelas, han podido dar. Esto es un signo verdaderamente importante. Yo os invito, evidentemente, a participar a este tipo de proyecto porque, claro, participa en la construcción de algo más grande, da una contribución grande y verdadera, más que todos los discursos, y os agradezco por esta tarde. Os debo dar el anuncio, que es el aviso de que el meeting vive de las donaciones de todos nosotros y por tanto os invito a donar para el meeting en los sitios de Donahora que encontráis por el meeting caracterizado por el corazón rojo. Gracias a todos y buenas noches.